No debemos ver, como les decía el domingo pasado, no debemos de ver nunca las bienaventuranzas como un mapa o una lista de objetivos. Las bienaventuranzas, hermanos, deben de ser como un espejo. Se los comentaba el domingo pasado. ¿Sí? Como un espejo, nosotros vamos a ser ese reflejo del carácter de Jesucristo en nuestras vidas. Ese es el deber ser. Y de la misma forma en que usted puede distinguir un asiático cuando va al súper, ¿sí se da cuenta que en Saltillo hay mucho asiático? Y luego los distingues, ¿no? ¿Y por qué los distingues? Por sus rasgos. Así un cristiano debe de distinguirse en este mundo. La palabra del Señor nos dice que no somos de este mundo. Sin embargo, estamos aquí. Y así como nosotros podemos distinguir a un asiático aquí en México en el súper, así nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que distinguirnos en medio de este mundo corrupto, en medio de donde nos desenvolvemos. Dios nos llama a la santidad siempre. Su palabra dice que somos, su palabra dice que somos apartados para Él y deberíamos de tener una forma muy distinta de vivir. Una vida totalmente opuesta a lo que el mundo acostumbra. Veíamos el domingo pasado sobre la santidad, apartados para Dios. Dice su palabra que sin santidad absolutamente nadie podrá ver al Señor. Y así nosotros, hermanos, no porque vivamos en este mundo somos del mundo. No porque estés sentado 20 años en la iglesia te vuelves cristiano. No porque tengas 20 años viviendo en la cochera de tu carro te vuelves carro. Y no porque estemos en este mundo, tenemos que acoplarnos a las cosas de este mundo. Debemos de tener la mira, los ojos puestos en el cielo, no puestos en la tierra, no puestos aquí, no puestos en las cosas del mundo. Dios nos llama repetidas veces en su palabra a completamente apartarnos del mal, a hacer el bien, buscar la paz y a seguirla. Nos lo enseña el Señor repetidas veces. Y quiero que me acompañen esta mañana al libro de los Salmos, por favor. Señor, que el temor del Señor es hacer lo correcto. Dice, el temor de Jehová os enseñaré, es hacer lo correcto, y esto implica obediencia. Sigue diciendo el versículo 12, ¿quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. ¿Qué es lo que uno debe de hacer para ver las bendiciones de Dios, hermano, en su vida? ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Vivir en el temor del Señor. Versículo 13, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. David aquí está escribiendo y el Señor nos está enseñando, hermanos, que tenemos que hacer algo bien importante, que es evitar la maldad. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Y la única forma de apartarse de esto, hermano, ¿sí?, es en el Señor. Aquí nos está diciendo, aparta tu lengua del mal, versículo 13, y tus labios de hablar engaño. Te está diciendo, apártate de la mentira. Apártate
del engaño. Versículo 14. Dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Apártate del mal. Cuando yo leo esta porción de la Escritura que dice, apártate del mal, para mí es una frase, hermanos, que me está exhortando a alejarme de cualquier tipo de maldad. ¿A qué me refiero con cualquier tipo de maldad? ¿Qué es maldad? Me gustaría entenderlo juntamente con ustedes. ¿Qué es maldad? ¿Qué es maldad? Hacer el mal, pues todo lo que no proviene de Dios. Me está diciendo aquí la Escritura claramente, apártate del mal. Apártate de todo aquello que te haga tener una conducta destructiva. Tienes que rechazar el comportamiento que es perjudicial para ti y para los demás. Cuando te dice apártate del mal, apártate del mal. Y luego te dice, y haz el bien. No basta solamente con apartarte del mal. Mucha gente, y lo vemos en religiones, que se van y se excluyen en monasterios, porque ellos, de hecho, creo que hay un lugar en Monterrey, no sé cómo se llame, no me acuerdo si en Monterrey o en Houston, creo que es en Houston. Hay un lugar ahí en Houston donde tú puedes reservar un lugar apartado en un monasterio. Ese monasterio es como si fuera un hotel. Es en Houston. No he estado, pero he leído de ese lugar. Les aclaro. No cuando voy a Houston voy al monasterio, no. ¿Verdad? Sino ese lugar lo reservas como si fuera un booking de hotel, como si fuera una reservación de hotel. Y ahí tienes prohibido totalmente hablar. Nadie habla. Nadie. La gente está recluida ahí para meditar, para estar a solas consigo mismo, para muchas cosas. Y apartarse del ruido, apartarse de todo eso. Y mucha gente cree que apartarse del mal es estar lejos de allá. Pero el mal, ¿en dónde mora? Es increíble. Puedes estar bien recluido, pero puedes tener pensamientos morbosos. Y morbosos no me refiero solamente a sexo, hay muchas cosas que es morbosidad. ¿Están de acuerdo? Dice, y haz el bien. No basta simplemente con evitar el mal, sino te está diciendo el Señor que realices actos de bondad, actos de misericordia, actos de justicia. Hoy, nuestros hermanos del Ministerio de los Hospitales fueron al hospital, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacen? No escucha, hermana. Hacen el bien. Y hacer el bien no implica llevarles aguas, no implica llevarles pan, no implica llevarles algo, un folleto. ¿Qué implica el hacer el bien? El hablarles la palabra a la gente necesitada. Porque llevar una fruta, llevar un agua, llevar un pan, tú lo has dicho, cualquiera lo puede hacer, y no cualquiera, también, ¿verdad? Sino el propósito es hacer el bien. El hacer el bien es llevar a Cristo. No nada más es recluirte aquí en la congregación, amado hermano, amada hermana.
No nada más es venir a congregarte, sino aparte el Señor te dice, y haz el bien. Tienes que compartir lo que hay dentro de tu corazón. Y no nada más lo compartas aquí con nosotros, compártelo en la gente. Compártelo con la gente. Esta semana les voy a presumir, si me permiten presumir. Mi esposa decidió invitarme 2 gorditas. Fue estupendo ese día. Y me fui a comer 2 gorditas con mi esposa. Y estaba sentado yo en un lugar, bueno, en la silla, ¿verdad? Pues yo estaba sentado en ese lugar y vi a un joven, bueno, un adulto joven, de unos 40, 45 años, que se bajó del carro con su papá. Y ahí lo estaba ayudando a caminar a donde estaban las gorditas. Y vino a mi corazón y a mi mente cuando yo me iba a tomar un café con mi papá. Íbamos, nos sentábamos, platicábamos. Y ahí estuve viendo al joven cómo ayudaba a su papá a comer, etcétera, etcétera. Se levantó el joven, se fue con su papá. Y cuando se estuvo subiendo al carro, lo alcancé. Lo alcancé. Y le dije, ¿sabe, joven? Disculpe que lo moleste, pero quiero decirle algo que tengo en mi corazón. Y no puedo callarme. Eso que usted está haciendo está honrando a su papá. Eso que usted hace acompañándolo está honrándolo. Y la Biblia habla sobre esto y esto y esto y esto y esto. Y dice la palabra esto y esto y esto. Y el muchacho escuchó. Dios usa o pone momentos especiales para que uno pueda hablar del Señor. Pero uno tiene que estar dispuesto a hacerlo. Ay, es que sentí, pero no estaba seguro si era el Señor o no iré, no iré. No, no. Sientes cuando Dios te dice, ve y habla. No te quedes callado. Habla las maravillas del Señor. Habla sobre Él. Yo no sé si este joven va a escuchar nuevamente la palabra de Dios o no. A lo mejor fue su momento. A lo mejor el Señor está tratando con él. No lo sé, pero usted también tiene estas oportunidades de hacer el bien. Hágalo. Hágalo. Y dice aquí, versículo 14, busca la paz. Busca una vida libre de conflicto, hermano, hermana, tanto interiormente como con los demás. Busca la paz, dice, apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Juan 14, 27 es un versículo que conocemos muchos. Y esa palabra del Señor nos dice esto y quiero que pongan mucha atención. La palabra del Señor dice, la paz os dejo. Escúchenlo. La paz os dejo. Mi paz os doy. Hasta ahí. La paz os dejo. Mi paz os doy. Hago ahí un paréntesis. Les voy a decir que el mundo te da paz también. ¿Sí lo saben? El mundo te da paz. Tener dinero en la bolsa te da paz. Dices, al menos como esta semana. La otra veremos qué pasa. ¿Estás bien físicamente? No hay problema, estoy en paz. Pero cuando leemos esto, amados hermanos, en el Evangelio de Juan, y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y no te la doy como el mundo la da,
Y luego leemos el Salmo que dice que busquemos la paz. ¿Cuál paz vamos a buscar? ¿La del mundo o la que el Señor da? Porque el Señor da la paz, hermana Pilar, en el momento más angustioso, pero tenemos que estar dispuestos a recibir la paz de Dios. No es fácil de entender, Sara. No lo es, hermana Grace. Abdel, no es fácil entender la paz de Dios a veces en nuestra vida. ¿Cómo es posible? La palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 23, no lo busque, te dice, y aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Aunque la situación esté bien complicada, no te está diciendo el Señor que te va a sacar, que te va a quitar, sino la paz dice, yo estaré contigo aún en ese valle de sombra y en ese valle de muerte. Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo, capítulo 8. El Evangelio capítulo 8, el Evangelio de Mateo, capítulo 8. Versículo 23, 24, 25, 26 y 27. Dice, y entrando él en la barca, se refiere a Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, era una tormenta, así como las que pasan en las películas, que está el barco y llegan las olas, etcétera, etcétera. Dice aquí, se levantó tan fuerte la tempestad que las olas cubrían la barca. Las olas cubrían la barca. ¿Te puedes imaginar el barco y las olas ¡fum!, acechando ahí, cayendo sobre la barca? Y dice algo precioso. Y él dormía. ¿Quién es él? Jesús. ¿Qué estaba haciendo él? Estaba dormido. Tenía paz. Y vean lo que sucede. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Señor, nos estamos ahogando, Señor. Ve la barca, cómo cruje cada vez que cae una ola tremenda sobre nosotros, Señor. Ve, estamos empapados de tanta agua que está cayendo, Señor. Estamos ahogándonos. Imagínate, cuando te subes a un barco, ¿alguien se ha subido a un barco en el mar, a una lancha en el mar? ¿Sí? ¿Y cómo se siente? ¿Mareado? ¿Sí? Se siente raro, se siente mareado uno. Hay gente que hasta se toma una pastilla para evitar la náusea, gracias, ¿verdad? Imagínate estos hombres que eran pescadores, gente, lo voy a decir, experta en el agua, gente experta en nadar, gente experta, gente conocedora, clamando, diciéndole, Señor, levántate, por favor, nos vamos a ahogar, nos vamos a morir, esta tormenta va a acabar con nosotros, Señor. Y les dice en el versículo 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos del mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Hermano, hermana, a veces, con la experiencia que tú tienes en la vida, con los conocimientos que tú tienes a veces, con tu expertise,
A veces se vienen tormentas así de grandes, sí o no, y te da miedo. Y te da miedo y no sabes si estás sufriendo y qué va a pasar y ahora qué va a suceder. Señor, estoy estresado, tengo este problema tan grande, Señor. No sé cómo resolverlo, no sé cómo decirle a mi esposo, no sé decirle cómo a mis hijos, los hijos no sé cómo decir a mis papás. Señor, no, ayúdame, o sea, no sé. Y vives estresado, vives mordiéndote las uñas, hay gente que vive arrancándose las pestañas del estrés, hay gente que se arranca hasta el cabello, no es mi caso, ¿verdad? Del estrés. Y se nos olvidó algo importante. ¿Saben qué se nos olvida? Que Jesús está con nosotros en la barca y no nos va a dejar ahogarnos. No nos va a dejar ahogarnos. No nos va a dejar sufrir. No nos va a dejar morir, perdón. No nos va a dejar morir. La paz de Dios. Mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Yo que quisiera, pues no me lleves allá, Señor. Yo contento, tú contento. Todo en paz. Pero las cosas suceden con un propósito. Las cosas que te están sucediendo hoy a tu vida, las cosas por las cuales estás pasando hoy en tu vida, las cosas por las cuales ya caminaste en tu vida, tienen un propósito. Y el propósito es de que el gran Dios, al cual alabamos, al cual adoramos, al cual servimos, sea glorificado. No que tú vivas sin problemas. No que tú vivas quieto y en paz. Cuando vives quieto y vives en paz, entonces dile, Señor, muéveme, sacúdeme, inquiétame. Porque es necesario. Porque es necesario. Dice esta porción de la escritura que leímos en el Salmo, dice, y síguela. ¿Se acuerdan que leímos? Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y no solamente la busques, ya la encontré. Sino que más te dice Bonifacio, síguela, síguela, síguela. Esa frase final que dice síguela, hermanos, enfatiza que tenemos que persistir, dedicarnos a la búsqueda de la paz. No se trata de un acto único, ya lo encontré, ya estoy aquí, sino te dice síguela, síguela, síguela. La bienaventuranza que estamos viendo hoy es cuando Dios nos llama a ser pacificadores. Bienaventurados, dice Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Déjeme, hermano, en esta tarde contarle una historia. Le voy a contar una historia. No hace mucho tiempo, había dos hermanos que vivían en granjas que colindaban, es decir, eran vecinos. ¿Se imaginas una granja? Sus animales, su área para sembrar, y acá la otra casa también del otro hermano, con sus animales, su granja, su pastizal o su lugar para sembrar, etcétera. Y vivían muy unidos, vivieron juntos desde chiquitos, ya eran grandes. Uno tenía 45 años, el otro tenía 40 años, ¿verdad? Y llegó un momento, siempre trabajaron juntos de la mano, sembraban juntos, cuidaban sus animales juntos, eran realmente unos hermanos muy, muy, muy unidos. Y un día cayeron en un conflicto entre ellos. Se pelearon. Se pelearon de una forma tan fuerte, hermanos, que se dejaron de hablar. Nunca lo habían hecho. Se dejaron de hablar. Y todo comenzó con un pequeño malentendido.
Y fue creciendo, creciendo hasta llegar a hacer una diferencia mayor entre ellos. Y un día explotaron los dos, entre los dos, y se hicieron de un intercambio de palabras tan amargas y dejaron totalmente de hablarse. Y una mañana llegó un carpintero y tocó la puerta del hermano mayor. Y dice el carpintero: estoy buscando trabajo por unos días. Pensando que a lo mejor este hermano mayor pues podía darle chamba, podía darle trabajo. Y le dijo, pues, sí, me vas a ayudar. Mira. Y lo llevó atrás. Y ahí tenía muchísima madera, tenía muchísimos clavos, tenía muchísimos tornillos. Y le dice: con toda esta madera que está aquí, vas a construir una barda de 3 metros de alto que nos separe entre esa casa que ves allá y la mía. Porque el que vive ahí es mi hermano. ¿Y sabes lo que hizo? Con su tractor desvió todo el arroyo y ya no le llegan a mis animales agua. Ya no lo quiero volver a ver. Construye con esa madera, construye una barda tan alta que jamás lo vuelva a ver en mi vida. Y el carpintero le dijo: ok, la construiré. Y mientras este cuate, el hermano mayor, se fue. Voy al centro de la ciudad, voy a hacer cosas. Después vengo más noche. Y el carpintero juntó todas las tablas, agarró todos los clavos, martillo, y empezó a trabajar. Empezó el carpintero a medir, a cortar, empezó a clavar. Y cuando llegó el hermano mayor y vio al carpintero, lo que había hecho, se quedó con los ojos súper abiertos, con la boca abierta. No había ninguna cerca de 3 metros de alto. No había ninguna cerca de 3 metros de alto. En lugar de la cerca, este carpintero fabricó un puente. Un puente entre las dos granjas a través del arroyo. Era una pieza de arte. Y cuando se asomó el hermano menor y vio que ahí estaba su hermano, salió corriendo el hermano menor y le dijo a su hermano mayor: hermano, eres un gran tipo, hermano. Construir, mandar a hacer este puente hermoso después de lo que te he hecho, no tiene precio. Y se estaban reconciliando los hermanos cuando vieron que el carpintero tomaba sus herramientas y se alejaba, y le dijeron: no, espérate carpintero, quédate unos cuantos días más, tengo más proyectos para ti. El carpintero les contestó: me gustaría quedarme, pero tengo más puentes que construir. Tengo más puentes que construir. Nos dejamos de hablar. Nos enojamos. Nos separamos. Ya no me hables más. Ya no quiero saber de ti. Y pones una almohada. Ese es tu lado y esa es tu mitad y esta es mi mitad. Y ahí está.
¿Cuántas almohadas espirituales hay entre los matrimonios? Se oye ridículo, pero es cierto. Es cierto. ¿Cuántas divisiones hay en nuestras casas? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus padres. Y quieres tratar de reconciliar las cosas y no se puede porque es que mi papá es bien difícil, es que mi mamá es tremenda y mi esposa ni te cuento. ¿Sabes quién es el problema muchas veces? Uno. Dice esta bienaventuranza, bienaventurados los que. Y dice algo especial, porque después de bienaventurados, felices sean los pacificadores, viene una coma y dice, ¿por qué? Porque serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué serán llamados hijos de Dios? Porque es una característica. Antes el pueblo judío, y todavía muchas veces en la actualidad, hay personas que tienen las mismas características que sus padres. ¿No se han dado cuenta? La misma forma de actuar, la misma forma de vestir, tal vez la misma forma de hablar. Hay algo que los caracteriza. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es una característica de que Dios tiene hacia nosotros, porque Él fue el que buscó la reconciliación entre Él y nosotros, porque el hombre no lo buscó. El hombre no lo buscó. ¿Quién lo buscó? El mismo Señor, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario y crear ese puente, esa relación. Pero si nosotros no tenemos esa relación vertical del Señor hacia nosotros, no podemos tener una relación horizontal con los demás, hermanos. ¿Qué nos enseña esta ilustración que les acabo de decir, hermanos? Uno, te enseña lo que es el valor de la reconciliación. Te lo enseña. En lugar de separar a las personas con tus actitudes, en lugar de separar a las personas con tu comportamiento, en lugar de separar a las personas, hermano, lo más valioso de un pacificador es tratar de unir, de reconciliar. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué tan importante es el perdón? Vean aquí, el perdón fue algo valioso, a pesar de estar entre ellos dos en un malentendido, hermanos. Palabras amargas, palabras de odio, palabras de coraje. El menor pidió disculpas. Y cuando uno pide disculpas, hermano, honestamente, sinceramente, se rompen muchas cadenas. Pueden sanar heridas. A mí me impactó mucho el momento o el día de que mi papá me pidió disculpas. Creo que se los he comentado. Tronó mi corazón. Porque yo era un hijo desobediente. Yo era un hijo desobediente. Contumaz y rebelde. Así era. Y mi papá me agarraba a cinturonazos. ¡Pa, pa, pa, pa! Y salía yo corriendo y como podía me agarraba a mi papá de un brazo y ¡oh, oh! Por lo mismo que era yo. No estoy diciendo que sea un niño maltratado. Hasta ahora lo entendí. Y no me gustaba. Yo tenía pavor, miedo a mi papá. Y el día en que él se acercó conmigo y me dijo, hijo, perdóname, no por haberte llamado la atención,
Perdóname por la forma en que lo hice, porque muchas veces lo hice tal vez con coraje. Y ahí nos tronamos los dos. Nos tronamos los dos. A mí no me gustaba acercarme con mi papá. Ustedes tal vez vieron los últimos años que mi papá y yo tenemos una super relación muy padre. Pero no fue fácil. No fue fácil. Ahí está mi mamá. Y ella sabe que no fue fácil. Yo no fui fácil. Pero cuando uno se acerca con los hijos como padre y le dices perdón y das frutos de arrepentimiento, tu vida cambia. Tu vida cambia. ¿Has ofendido a alguien, hermano? ¿Has lastimado a alguien? ¿Aún con tus palabras lo has hecho? Ve y pide perdón. Y si no te has dado cuenta, aún así, ve y pide perdón. ¿Por qué ya no me hablas tanto, Sara? No más. Oye, discúlpame, Sara, si te ofendí, si te dije algo en algún momento, créeme que no me di cuenta. Extraño tu amistad. Extraño platicar contigo. Extraño chatear contigo. Por favor, vamos a estar en paz. Vamos a vivir bien. Vamos a ser amigos, hermanos en Cristo o con tu familia. Pero muestra frutos dignos de arrepentimiento. Dios nos llamó a ser pacificadores y les aseguro, hermanos, que aquí hay más de 10, 15, 20 personas que tienen problemas hoy con alguien y todavía lo traen en su corazón cargando. Es en serio. Tenemos que ser libres. Libres. Porque si tú eres papá o eres mamá, vas a replicar los mismos errores y tú no has sido sanado de esas situaciones en tu corazón. A veces les hablamos a nuestros hijos de una forma que no debe ser. Como padres, tenemos que aprender a empatarnos con nuestros hijos. No esperar que nuestros hijos se empaten a la gran madurez que tenemos nosotros. Porque como padres nos equivocamos. ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste a tu papá, a tu mamá? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que le agarraste el teléfono y le hablaste? Oye, mamá, ¿cómo estás? Nada más te hablo para saber cómo estás, si te ofrece algo, ¿estás bien? Te quiero mucho, mamá. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a tu hijo y lo agarraste a besos? Son hijos. Son nuestros hijos. Y si tú no los cuidas, ¿sabes qué, hermano, hermana? Alguien más va a venir a cuidarlos. Y es el diablo. Castiga a tus hijos. Sí, castígalos. Dales una nalgada. Cuando hacen mal, porque la Biblia lo dice. Pero dile por qué. Dile por qué. Instruye al niño en su camino y cuando fuera vieja se apartará de él. Y cuando fuera viejo no se apartará de él. Salmo 37, versículo 3, hermanos. Dice la palabra del Señor. Confía en Jehová. Confía en Jehová y haz el bien. Salmo 37, 3. En lugar de preocuparte, en lugar de envidiar, confía en Dios, haz el bien. Dice, confía en Jehová y haz el bien. Y luego dice el versículo abajo, perdón, ese mismo versículo, y hablarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermano, tienes que aprender a confiar en Dios. Tienes que aprender a confiar en Dios y hacer el bien. En lugar de preocuparte, porque todos somos bien preocupones aquí. Somos bien preocupones. En lugar de preocuparte, en lugar de envidiar, confía en Dios y hace el bien para su gloria. Me acuerdo de ese salmo que dice que David veía la prosperidad del impío, que le iba muy bien.
Y estaba leyéndolo y estaba pensando en esto, meditando en eso. ¿Qué estaba haciendo David? Viendo la prosperidad, perdón, Asaf, gracias. Asaf, ¿qué estaba haciendo? Estaba poniendo sus ojos en otro lado. Estaba de metiche. ¿A poco no? Y cuando lo pensé me reí, porque pues es cierto. Estaba de metiche, estaba viendo, mira, oye, qué bien le va. Yo ya quisiera cambiar de zapatos, aunque sea, y no he podido. Y él, mira, cada rato lo voy estrenando y ve la prosperidad ahí del impío. ¿Por qué andas de qué? Metiche. Metiche. Y dice aquí, confía en Jehová. O sea, deja de preocuparte. Pon tu carga en el Señor. Haz el bien. Y luego te dice, y hablarás en la tierra. Perdón. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deja a un lado la preocupación, hermano. Deja a un lado la envidia, porque el estar de metiche te hace que te vuelvas envidioso. ¿Por qué Eduardo tiene una camisa roja y yo no? Maye, dice una camisa roja ahora para el Día del Padre. Por favor. Ando de metiche, ¿no? Dice la palabra de Dios que si Él nos da vestido y comida, con eso estemos contentos, ¿no? Tengo camisas rojas, así es que me pueden preguntar cualquier otro color, les digo si tengo o no tengo. Digo, por si se les ocurrió, ¿no? Pero esa es la situación, es el problema, así de sencillo. Es cuando tú ves a los demás y no te fijas en lo que Dios te ha dado, en lo que Dios ha hecho en tu vida. Muchas veces tenemos el problema que queremos vivir la vida de los demás y no disfrutamos lo que tenemos. ¿Cómo quieres que Dios te dé más si no estás contento con lo que tienes? Asaf vio la prosperidad de ellos. Perdió por un minuto, un segundo al Señor. Dice, pero de repente vi, miré y entendí el fin de ellos. Pero tú, hermano, tú eres un hijo de Dios. Debes de dejar de tener la mira en las cosas de arriba. Debes dejar de tener la mira en las cosas de la tierra y poner la mira en las cosas de arriba. Lo dije mal, discúlpeme. Debes de poner tus ojos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en los demás. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Hermano, en la Biblia un pacificador es alguien que busca activamente la paz y la reconciliación. De hecho, está escrito en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, cuando habla, dice, porque un niño os es nacido. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Isaías 9, 6, dice, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mateo 5:9 nos enseña que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Hermanos, en el idioma original, en el idioma griego, la palabra que se usa para pacificadores es una palabra que es ei reno poi oi y significa o se refiere a aquellos que activamente buscan y promueven la paz. No solo, escuche esto, no solo se trata de evitar el problema. Un pacificador no solo trata de evitar el problema, sino que son reconciliadores.
Y nosotros tenemos que vivir en total armonía con nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo, y tener una recompensa muy preciosa, el ser pacificadores, porque dice que ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:44, hermanos, por favor. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Alguien tiene enemigos aquí? ¿En el trabajo? ¿Alguien te cae mal? ¿Alguien te ha hecho la vida de cuadritos? ¿Y qué sientes cuando lo ves? ¿Le sacas la vuelta al vecino? ¿A la vecina? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿Es tu enemigo? Te dice algo para tu enemigo. ¿Lo están leyendo? Amad a vuestros enemigos. Amad. Amad. Bendecid a los que os maldicen. Ay, es que ese cuate como me cae tan gordo. Nada más lo veo y lo saludo y, ay, hola, ¿cómo estás? Ay. Hasta haces la casa y se nota, lo ves y hasta frunces el ceño, te crecen los cachetes y se te salen los ojos cuando lo ves. Oh, ya viene este cuate, ya viene este cliente, así como que, oh. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuántas veces has escuchado que han hablado mal de ti? Uf. Te parece que la gente está pendiente de lo que uno hace. Y escuchas sientes aquí. Pero yo no le hice nada. Hermanos, como hijos de Dios estamos en la vitrina. ¿Me doy a entender? Los que tienen vitrina en su casa, ahí ponen ¿qué? Sus adornos, sus cosas bonitas y demás, ¿no? Yo en mi casa no tengo vitrina, porque pues yo no necesito vitrina, ¿verdad? Pero en la vitrina ponen las cosas bonitas para que se exhiban. Nosotros estamos en la vitrina de la gente de allá afuera, hermanos. Y la gente te ve, te juzga. Ah, con que Sergio Isaac es cristiano, ¿eh? Mira. Y se la pasa jugando Nintendo y Atari y demás. ¿No? ¿No? Y Sergio, pues a este cuate qué. O sea, ¿qué? Y ya como escuchó que dijeron que es bien malo para el Pac-Man y todo eso, se le hace un... Algún día te voy a retar y vas a ver cómo te va a ir. Y empieza el coraje, empieza la molestia, empieza la rencilla y empieza el, ya no me junto contigo, ya no quiero saber de ti. Empiezas a enemistarte cuando el Señor te dice, ama a tu enemigo. Y luego te dice, bendice a los que os maldicen. Bendícelo. Y la forma de bendecir es con amor. Señor, ten piedad de ellos como has tenido piedad de mí. Qué difícil es decirlo. Qué difícil es hacerlo cuando tú has sido ultrajado, cuando tú has sido perseguido, cuando tú has sido lastimado por alguien, bendecir a esa persona. Señor, apiádate de él. Como te has apiadado de mí. Porque tú también eres tremendo, ¿no? Y no me puedes decir que no. Pero queremos todo para nosotros y nada para allá. Bendice, Nerea. Bendice a aquel que te ha lastimado. Pero bendícelo realmente con la bendición del Dios. ¿Y cómo bendice Dios? Con amor. Haz el bien.
Si te hacen ellos un mal, regresa el bien, eso es divino. Pero si regresas el bien porque te hacen un bien, eso es humano. Cualquiera lo hace. Cualquiera lo hace. Acuérdense, somos especiales. Somos hechos a mano. Somos salvos por gracia y misericordia. Nosotros estamos como aquellos que nos ultrajan, como nuestros enemigos, o tal vez vivíamos peor. Y sin embargo, Dios mostró su misericordia hacia nosotros. Seamos pacificadores, no controladores, no peleoneros, seamos pacificadores. Pacificadores. Dice, por eso os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen, llorar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahorita me acordé de una historia que mi papá contaba, no sé si se acuerdan, del señor de la papa. ¿Sí se acuerdan del señor de la papa? Que había un señor que era cristiano y saludaba todos los días a su vecino. Nos dice, hola vecino, Dios te bendiga vecino. Y el vecino incrédulo, este cuate que trae, ¿no? Y todos los días el vecino, y hola vecino, y harto de que el vecino diga, Dios te bendiga, a ver cuándo me acompañas a la iglesia. Algunos de ustedes yo creo que es igual que él, ¿no? Que le dice a la gente, a ver cuándo me acompañas a la iglesia, ¿no? Y este señor ya fastidiado, harto, agarró una papa que traía ahí de su mandado, dijo, la próxima vez que me diga algo, le voy a untar la papa. Y no, y el señor nada más estaba volteado. Y salió el vecino y lo vio y dijo, ahorita es cuando. Y agarró la papa. Angie agarró la papa, y no era papa frita, sino esas grandotas. Agarró la papa y ¡zas! Con esa puntería, con ese coraje que a veces uno tiene, y le dio un papazo en la espalda. ¡Pah! Y este vecino cristiano, pues ya sabía quién era. Y agarró la papa y la sembró. Y salieron muchas papas. Dijo, oh Señor, gracias, todo tiene un propósito. Y ya separó sus papas para las papas fritas con salecita y catsup, ¿no? Tengo un poco de hambre. Pero agarró su costal de papas y se lo llevó al vecino. Dijo, vecino, con todo mi corazón te traigo esto. El Señor me bendijo y te quiero bendecir a ti también. Y aquel hombre seguramente dijo, ¿qué Dios tienes? ¿Por qué eres así conmigo? Yo todo lo que te hago, yo todo lo que te digo y todavía me traes papas. Es difícil amar misericordia, pero somos hijos de Dios y podemos amar misericordia. No porque uno quiera, sino porque Él vive en nosotros. Por eso es que podemos amar misericordia, amar al que te ultraja, amar al que te persigue, amar al que te habla mal, amar al que te quiere poner el pie en el trabajo, amar a ellos. Tienes que amarlos como Cristo nos amó, porque somos un reflejo. ¿Se acuerdan lo que les decía al principio? Somos un reflejo. Las bienaventuranzas no es un mapa a seguir, sino debe ser como un espejo, un reflejo. Cristo en nosotros manifestándose al mundo. Segunda de Corintios 5, por favor, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ti y a mí nos encargó ¿qué? La reconciliación. La reconciliación. A ti y a mí nos encargó el Señor. Cuando a ti te dejan un encargo y eres responsable, ¿qué haces? Haces lo posible por entregarlo.
¿no? Oye, por ejemplo, Bonnie, que me diga, oye Jorge, te encargo que le lleves estos frijoles a tu mamá, por favor, porque hoy no la vi. ¿Qué hace Jorge? Jorge le encantan los frijoles. En serio. Y más con arrocito, así aguaditos, o con fideo, híjole, y un poco de chile chipotle, como eso todos los días. Pero me los encargó Bonifacio y me dijo que era para mi mamá y mi mamá no sabe. Pero mi mamá de tener frijoles en la casa. ¿Qué tengo que hacer? Llévale los frijoles a mi mamá, porque Bonifacio confió en mí, en que yo le iba a llevar los frijoles a mi mamá. ¿Están de acuerdo? Cuando la palabra del Señor nos dice que el Señor nos dio un encargo, ¿qué espera el Señor que hagamos? Que lo cumplamos. Nos dio a nosotros el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Y no lo hacemos, no lo aplicamos, amados hermanos. Dice aquí, así que somos embajadores. Somos representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Qué grande encargo el Señor nos hizo y no le hacemos caso. Porque aún seguimos buscando lo propio y no buscamos lo de arriba, lo que realmente nos conviene. ¿Qué es lo que nos conviene, Fer? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Lo que nosotros vemos o lo que el Señor tiene preparado para nosotros? Nosotros no vemos lo que el Señor tiene preparado para nosotros. No lo vemos, pero por fe lo recibimos. Y todo es a su tiempo, no cuando uno lo quiere. Pero cuando el Señor nos encarga el ministerio de reconciliación, es de que tenemos que tener paz con Dios y con todos los hombres. Y no nada más eso, sino procurar la paz con tus hermanos. Procurar la paz con tu familia. Procurar la paz con tus enemigos de tu trabajo. Procurar la paz con tus jefes de tu trabajo. No va a ser fácil. No lo es fácil porque hay una lucha entre un hijo de Dios y los que no son hijos de Dios. Son hijos del diablo. Hace tiempo yo tenía un jefe con el cual tenía problemas. Empecé a tener problemas muy fuertes, muy fuertes. Y en ese tiempo estaba aquí la oración todos los días. Creo que era a las 6 de la mañana, mamá. La oración de 6 a 7, 6 a 8, algo así estaba la oración en las mañanas. Y venía yo todos los días a la oración. En ese entonces venía mi mamá, venía mi papá, venían varios hermanos, venía Alfonso Lozano, no sé si recuerdan a Alfonso Lozano, ¿verdad? Y aquí yo también venía y estábamos orando todos los días. Y empecé a tener una lucha con este señor. Y le dije, papá, es que tengo problemas. Habla con él, hijo. Papá, pero esto, habla con él. Y le digo, papá, estoy orando por él, papá, y trato de hablar, pero las cosas no se dan. ¿Cómo se llama, hijo, para orar yo también por él? Y le dije, se llama Osiris. Y dice mi papá, con razón. Osiris es el dios de la muerte de los egipcios. Me dice, ¿cómo? Hay una lucha espiritual tremenda, 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 ¿no? Hay una lucha espiritual tremenda, hijo, pero tienes que vencer con el bien el mal. Hemos sido llamados a ser reconciliadores, Eduardo, no a dividir. No a dividir, sino a multiplicar. A que la gente de la calle vea el amor de Cristo en nosotros. Aún el que se te cierra en el carro, que vea a Cristo. O sea, no que lo mates y vea a Cristo, no. Sino tiene que ver a Cristo en ti, reflejado en ti. ¿Qué le vas a decir, Jaime, cuando se te atraviesa un señor? Nada, nada. ¿Sabes cuánto trabajo me ha costado, Eduardo? Quedarme callado, no tocar el claxon. Callado, tranquilo. Y no es que me esté haciendo más viejo, que es parte de.
pero realmente es porque hay un cambio en mi vida, en mi interior. Con mi esposa trato de evitar problemas y obedezco. No, no se crean. Trato de evitar problemas y darle solución, ¿verdad? ¿Cómo? Sí, obedezco a la primera, sí. Ya me dio pena. No, pero es en serio. Tratas de reconciliar. Vamos a llegar a un acuerdo, Maye. Mira, los dos no podemos estar acostados. Te propongo algo. Tú lavas los trastes y yo me quedo aquí. No, pero llegas el momento en que tienes que reconciliar las cosas, hermanos. Estoy jugando con lo que dije. Tal vez no debo porque estoy en un lugar sagrado y debo entenderlo. Pero hay cosas, hermano, que debes llegar a un acuerdo. A un acuerdo. Y no nos gustan los acuerdos. Siempre buscamos un acuerdo a nuestro favor, que me beneficie a mí. Cuando un hijo de Dios debe buscar que el acuerdo sea parejo. O que beneficie más al otro, porque es mejor dar que recibir. ¿Me explico? Y dice 2 Corintios 5, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este pasaje, hermanos, nos está enseñando a todos nosotros que somos llamados a ser reconciliadores, siguiendo el ejemplo de Cristo. Colosenses 1:19, léalo conmigo, búsquelo. Y dice la palabra del Señor en Colosenses 1, versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Así o más claro. Así o más claro. Dios nos estaba diciendo, ¿en dónde estabas? Que no te creas que tú siempre has sido salvo, sino te dice, ve dónde estabas y ahora dónde estás y ahora tienes un ministerio de la reconciliación. A eso Dios nos llamó. Pablo resalta que la reconciliación es una obra completa de Cristo, quien restauró la paz entre Dios y la humanidad mediante su sacrificio. Y quiero terminar con la lectura inicial en Génesis 45. Dios, ayúdanos, Padre. Génesis 45. Dice la palabra del Señor. Se me cerró. Versículo 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Y clamó. Haber pegado José un gritote. Ya no aguantaba. Y clamó y dijo, haced salir de mi presencia a todos. Sáquenlos a todos. No quiero que esté aquí nadie. Sáquenlos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Ya no había nadie. Y le dijo José a sus hermanos, hey chicos, soy José. Hermanos, soy José. ¿Y saben qué? No supieron ni qué. Lo dice la Biblia, no supieron ni qué. ¿Qué José? ¿De qué hablas? ¿Quién sabe cuánto tiempo pasó? Ellos ya se habían olvidado
de lo que tal vez habían hecho. Se habían olvidado que existía José o existió José. Hey chicos, soy José. Hermano, soy José. Y dice la Escritura, versículo 2, entonces se dio a llorar a gritos. ¿Usted ha escuchado a alguien llorar a gritos? Llorando fuerte, fuerte, sacando todo desde su corazón, desde las entrañas. Cuando un niño llora a gritos, ¿verdad? O cuando usted lo hacía, o cuando usted ora al Señor y el Señor toma su vida y llega el momento en que lo quebranta y no le importa que lo escuchen los vecinos, se sienta hasta el estómago, como se mete el estómago y clama así, Señor. Imagínese José llorando a gritos, José llorando a gritos y diciendo, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Había dicho, ¿qué le pasó a este cuate? ¿Qué le pasó a José? Y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Esta es la segunda vez que José les dice, soy José. ¿Sí se dan cuenta? Es la segunda vez. Y los hermanos de José están turbados. O sea, José, tu padre, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas? Dije el versículo 4, versículo 3. ¿Saben que me perdí? Aquí estoy, ya. Que se me adelantó un capítulo. Pero aquí está, dice, entonces se dio a llorar a gritos y dijeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón, versículo 3, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, otra vez, la tercera vez, ¿no? Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan, ni les pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Y versículo 8. Vean esta revelación que Dios le da con estas 9 palabras. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. No se preocupen, no tengo resentimiento, no tengo coraje después de todo lo que he pasado en contra de ustedes. Pasé hambres, pasé cárceles, pasé situaciones difíciles, pero todo tiene un propósito. Y lo dice en este versículo 8 con esas 9 palabras. Así pues, no me enviasteis acá vosotros. No fueron ustedes, sino el que me envió aquí fue Dios. Y Él me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. Dense prisa, vayan a mi padre y díganle que aquí está José su hijo. Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre para que no perezcas de pobreza, tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y luego dice el versículo 14 que José
se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y luego algo precioso e interesante en el versículo 15, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué hubo aquí después del beso? Reconciliación. Hubo perdón. Hubo perdón. Hubo reconciliación. Con mucho respeto, sin que se malinterprete lo que voy a decir, necesitas darle un beso a alguien para reconciliarte. Es decir, ¿necesitas reconciliarte con alguien? ¿Necesitas olvidar todo tu pasado y reconciliarte con Dios y ya no traer a la mente, al presente tu pasado? Si fuiste lastimada, si fuiste ofendido, si hablaron mal de ti o tú hablaste mal de alguien, reconcíliate con Dios y busca la reconciliación. Sé pacificador, porque esos son hijos de Dios. Son hijos de Dios. No olvidemos, hermano, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Que Él fue el que nos buscó a nosotros para reconciliarnos. No lo olvidemos. Si tienes problemas, es tiempo de solucionarlos. Es tiempo de acercarte, de orar. Es que voy a orar, hermano, para que el Señor me dé las palabras. Sí, hermano. Hazlo pronto. Hazlo pronto. Nos llamó como hijos. Nos dice hijos. Y el fruto de Él en nuestras vidas tiene que salir para que el mundo lo vea. Que el mundo conozca de Cristo por nuestra conducta, por nuestro amor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que nos ha hecho, nos ha llamado hijos de Dios. Por eso el mundo no le conoce. Padre, en esta tarde, Dios, me acerco delante de ti, Señor. Tantas cosas, Señor, que pueden venir a nuestra mente, Dios. Tantas cosas que podemos cargar, Dios. Pero hoy me has enseñado, Dios, que tengo que ser pacificador, Dios. Y no por mí, por mi fuerza, sino de ser un reflejo tuyo en mi vida, Dios. El buscar la paz contigo, Dios, en mi casa, con la gente con la que me desenvuelvo, Dios, diariamente. Dejar de mostrar molestia, coraje, Dios. Y aún mostrar indiferencia hacia los demás. Ayúdanos a hablar tu palabra, Dios. Ayúdanos a llevar tu palabra, Dios. Ayúdanos a hablar tu verdad. Que realmente tu palabra sea un reflejo en nuestras vidas, Señor. Tú nos ordenas que obedezcamos tu palabra. Si realmente queremos tocar tu corazón, Señor, es con obediencia, no con lágrimas. ¿Cuántas cosas puede haber en nosotros, Señor, que no hemos podido dejar en el atrás, en el olvido, Dios, que no hemos podido perdonar?
Pero Señor, en esta tarde te ruego, Señor, que nos hagas libres. Señor, esta tarde te ruego que tú nos hagas, Padre, también reconciliadores, Padre, porque es algo que tú nos has encargado a nosotros, Señor. No podemos, Señor, ir en contra tuya. Por lo tanto, Señor mío, queremos hacer lo correcto debajo de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Que esta palabra haya quedado en nuestros corazones, Señor. Y la tengamos por obra, porque no nada más es venir a escuchar, Dios, sino el hacer. La acción es importante, Dios. Tu palabra dice que tu paz nos has dado y no como el mundo la da, Señor. Que nunca se nos olvide, Señor, que tú estás con nosotros en el barco, Dios, en medio de la tempestad, Dios, cuidando y protegiéndonos, Señor. Que no vamos solos, que vamos contigo, Señor. Que tú eres quien nos toma de la mano, Santo Dios, y nos dices que no temamos, que tú eres quien nos ayuda, Dios. Nuevamente, Señor, te ruego misericordia por Linda Martínez, Señor, que tú la fortalezcas y la ayudes, Señor. Te ruego por nuestros hermanos, Señor, que están, Padre Dios, lejos, Señor mío, el día de hoy, Señor. Padre Dios, por la esposa de Yair, Dios, que está en Piedras Negras, sus hijos, apiádate de ella, Dios. Te rogamos también que te apiades, Señor, de aquellos hermanos, hermanas, Señor, que nos ven, Señor, a través de esta transmisión o escuchan tu palabra a través de esta transmisión, Dios. Que nadie, Señor, haya perdido el tiempo, Señor, sino que nos demos cuenta, Dios, de que tú nos hablas, Señor, y que tú nos llevas, Señor, a que seamos pacificadores. Porque solamente, Señor, así podemos ser llamados hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer a un lado nuestro carácter, a hacer a un lado lo que nosotros queremos, Señor. Que dejemos el berrinche a un lado, Dios, y caminemos como tu palabra lo dice, Señor. Vamos a partir de este lugar, te ruego que vayas con cada uno de nosotros, Señor. Y también te pido, Señor, que guardes a mis hermanos en sus trabajos, Señor. Que tú, Padre Dios, bendigas, bendito Dios, sus vidas con tu presencia, Dios. Que tú, Santo Dios, te muestres a sus vidas, Señor, en cada momento de sus vidas, Señor. Padre, que tú te reveles a sus corazones, Señor. Padre, que ellos puedan, Señor, tener una comunión íntima contigo, una comunión personal contigo cada día de sus vidas, Dios. Gracias por el servicio que se hizo el día de hoy con los hospitales, bendito Dios. Te rogamos por aquellas personas que escucharon tu palabra, Dios, por aquellas personas que recibieron una poca de ayuda, Señor. Que tú los salves, Dios. Que tú los salves. Que tu palabra, Señor, no regrese vacía, Señor mío. Tú nos has llamado a predicar tu palabra, no a hacer este lugar grande, no a llenar este lugar. Padre Dios, sino a hablar tu palabra, Dios, y tú sabrás lo que vas a hacer. Somos sembradores, Señor mío. Haz lo que tengas que hacer en nuestras vidas, Señor. Y te ruego que hagas prosperar nuestro camino, Dios, espiritualmente, Dios. Haz prosperar nuestro camino espiritualmente, Dios. Que podamos ver más allá de lo que nuestros ojos ven, Señor mío. Sino, Padre Dios, podamos darte la honra y la gloria en todo y por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén.